La vida en la capital se pasa como soñando, sin tener un dineral, de todo se va gozando. Bogotá del año 1945 era de la época republicana. Era señorial. El transporte urbano era a través del tranvía, sobre rieles, que hoy en día se pueden ver por la carrera séptima con Avenida Jiménez. El tranvía comunicaba el centro de la capital, Santa Fe, Bogotá, con Chapinero, y llegaba a las aproximaciones de Usaquén, que eran las casaquintas de los potentados y latifundistas. El único hotel que había importante era el Hotel Regina. Y el resto, toda la clase, generalmente clase política, todos se reunían ahí en el Gun Club y en el Jockey Club. Ahí los que eran copartidarios de unos se reunían allá, los copartidarios de los otros en el Jockey Club. El Jockey Club hoy en día está ubicado donde hoy en día está el Museo de Oro del Banco de la República. El Gun Club queda ubicado en la calle 16 entre séptima y octava, bajando mano derecha. Eran unos salones muy lujosos, muy clásicos. Únicamente entraba la gente importante. La del servicio por otro lado entraba. Solamente. Pare. Lo de los hospitales, el hospital que existía en ese entonces era como una especie de policlínico. Atendía de todo. Era centro de investigaciones médicas, era el laboratorio gigante de todo. Se atendía las enfermedades en un centro de investigaciones a nivel nacional e internacional. Que ahí está el Federico Lleras Acosta, el Hospital de la Misericordia, el Hospital de la Ortúa, o Hospital Materno Infantil, cada uno con su especialidad. Era el centro médico. Y el otro exclusivo que había, privado, esa es la Clínica Bogotá, donde se atendían a las personas ya de mejores recursos y todos los importantes, nada más. Los medios de comunicación, existía la Radio Nacional, controlada por el mismo Estado. Habían dos o tres, unas 3 o 4 emisoras, pero eran privadas. Los dueños eran algunos políticos y algunas cadenas importantes que controlaban eso. Ya. País gobernado desde el comienzo del siglo antepasado y pasado, incluyendo el siglo XXI, fue gobernado generalmente por un partido, el conservador, que es durante la famosa hegemonía conservadora, que era la oligarquía, los potentados, los terratenientes, la poca industria que había la tenían entre los importadores y los extranjeros. Y el Partido Liberal, que era el del pueblo, el del proletariado, el de Uribe y el de los Benjamín Herrera y todos los líderes que habían, que eran militares librepensadores. Eliezer Gaitán Ayala fue un gran líder popular. Fue una de las más prominentes figuras del Partido Liberal.
Fue educado, salió de la Nacional y luego en la Libre, de la Universidad Libre. Fue alcalde de Bogotá y fue ministro. Fue el que más movió las masas a nivel del país, a nivel nacional. Tuvo muchas ideas de vanguardia y lideró muchas propuestas que iban contra el retrógrado Partido Conservador, porque eran ideas de avanzada, de progreso, contra el ostracismo, que ellos no podían avanzar si no tenían ningún avance de los líderes, que no carecía de líderes prácticamente. Él sí era un líder popular. ¿Qué más? 7 de abril de 1948, el hombre gozaba de una gran acogida popular y era uno de los máximos líderes del Partido Liberal. Había ganado uno de los juicios más sonados de la capital. Era transmitido por las 4 emisoras líderes de ahí y por la gran prensa, que ganó uno de los más sonados casos de un teniente sobre la hija de un latifundista. Entonces él ganó ese pleito, ese caso, que fue uno de los más prestigiosos a nivel nacional y fue como el foco de tesis de los abogados más prestigiosos de ese entonces. Él lo habían invitado a almorzar después de eso. Tenía su oficina ubicada en la carrera séptima con Avenida Jiménez, sobre la carrera séptima. Entonces, el 9 de abril, el caso fue tan largo que llegó hasta el 8. Y después del 9 de abril, que eran todo el mundo, los grandes políticos liberales y los que eran amistosamente los conservadores que tenían cierta amistad con él, entonces eran a invitarlo a salir con él en la fotografía, en la gran prensa y todo. Fue cuando él fue asesinado poco después de mediodía por un loco llamado Roa Sierra, no recuerdo el nombre. Le pegaron como 3 tiros y la gente enfurecida lo agarró y lo asesinaron, porque el hombre se había refugiado en una droguería ahí cerca de él, llegando a la Plaza de Bolívar, donde hoy en día que es el Palacio de Justicia. Ahí fue cogido por la muchedumbre, se quemó todo, se acabó el tranvía, lo quemaron. Eso se volvió una revolución ahí en ese entonces. Quemaron todo, los almacenes, el comercio se acabó. Eso duraron semanas, no fueron días, semanas. Quédense para aplicar, porque el gobernante era incapaz de mantener el orden. Entonces ahí, después de eso, fue mucha la gente. El cementerio no cabían los muertos del cementerio central, que era el único, y el cementerio del sur tampoco. Era tal la cantidad de muertos que yo. Ahí en la carrera séptima era difícil andar por la cantidad de muertos, los incendios. Algunas iglesias las quemaron, porque era el refugio de los godos, que se llaman entonces. A los liberales popularmente les decían cachiporros. Mucha gente le tocó abandonar la capital por la persecución de ellos. Se refugiaron en el monte, otros se refugiaron en otras partes. Los godos, como eran protegidos tanto por la policía como por el ejército, por el gobierno, entonces ellos gozaban de ciertas comodidades. Doctor Mario Mesa Turmeque, organiza las milicias revolucionarias.
Tan pronto como el doctor Gaitán fue llevado a la clínica Bogotá, ubicada en la calle 13 con carrera 17, hoy en día sigue ahí mismo. La muchedumbre, toda la revolución volcada en el centro de la capital, todo el mundo buscaba armarse, porque habían francotiradores, querían, en las pocas emisoras que habían, incluyendo la Radio Nacional, estaban arengando líderes, fueron tomados por líderes de la revolución y estaban arengando a la gente para tomarse en el poder. En ese entonces muchos llegaron a dirigir escuadrones para armarse y tomarse en las demás ciudades o pueblos cercanos a la capital. Debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga, Policía Liberal del Tolima. Aló, Policía de Bogotá, Policía Liberal de Bogotá. Les leemos el siguiente decreto del Comando de Dirección de Policía Nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. El Comando de Dirección de la Policía Nacional en Bogotá, al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, ordena a todas las plazas estar listas para tomar sus sitios en el momento en que se les imparta la orden. Le comunicamos al liberalismo de todo el país que de este momento en adelante, Últimas Noticias queda constituido en el órgano oficial de difusión de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente bajo las órdenes estrictas de su Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno ha quedado constituido por los